Ok, buenas noches. Veo que el grupo es pequeño. Mejor va a ser más, vamos a poder intercambiar más ideas. Primero que nada quería presentarles a la consultora muy rápidamente. Yo estoy a cargo de la Gerencia General de Gas Energy en Perú. Somos una consultora dedicada a todo lo que es petróleo, gas y energía. Tenemos oficinas en Santa Cruz, Lima y Caracas y consultores asociados en toda la región. Nuestras principales ventajas es que tenemos un conocimiento claro de todo lo que está sucediendo en América Latina en temas de energía, pero nuestro valor más importante es que tenemos independencia. El sector energía e hidrocarburos es un tema muy politizado y en donde hay muchos profesionales que se ofrecen para opinar en función de intereses particulares, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros no hacemos y eso nos da un reconocimiento en el sector porque somos escuchados por las autoridades y por el sector privado, por ambos lados. Entonces, esto es lo que nos da mucho valor, ¿no? Tenemos un equipo multidisciplinario, estamos actuando en toda la cadena de hidrocarburos, que es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Nuestros principales clientes, yo no sé qué ha pasado con las láminas, se ha comido a todos los clientes, pero no importa. Es bastante más, están todos, está todo lleno, pero no importa. En fin, vamos a hablar hoy día, digamos, posiblemente de la parte que menos les gusta a ustedes. Ustedes son abogados y vamos a hablar de... Tú eres ingeniero, y estás estudiando Derecho de la energía. Ok, entonces para ti esto no va a ser casi nada nuevo. ¿Ingeniero qué eres? Ingeniero químico, uy. No, todo lo vas a conocer. Espero que no. Espero que de todas maneras aprendas algo. Este es son partes muy básicas de lo que significa el petróleo y el gas. Me comentó Margaret que ya ustedes en alguna sesión anterior han visto algo sobre los conceptos básicos de los hidrocarburos. ¿Sí? Ok, entonces lo vamos a pasar muy rápido. Yo tengo unas láminas introductorias. No sé, ¿han visto qué cosa es un hidrocarburo? ¿Han visto eso? Ok, un hidrocarburo se llama hidrocarburo porque es una molécula formada por carbono y por hidrógeno. Entonces, hidrocarburo, ¿no? Tiene hidrógeno y tiene carbono. ¿Ok? Y está formado por moléculas de diferentes tamaños. O sea, el carbono tiene la propiedad de poder formar compuestos que forman cadenas. Y esas cadenas pueden ser muy grandes y muy complejas, ¿no? Entonces, cuando solamente tiene un carbono, se llama metano. Cuando tiene 2 carbonos, tiene 6 hidrógenos, ¿no? O sea, el carbono tiene 4 enlaces. Y así se van formando cadenas cada vez más grandes. Y conforme van siendo más grandes, esta cadena puede ser mucho más compleja, ¿no? Entonces, esto en la práctica, ¿cómo se ve? Cuando nosotros vamos a un campo de petróleo y perforamos, ¿qué cosa podemos encontrar? Podemos encontrar gas seco. ¿Qué cosa significa que encontramos gas seco? Significa que encontramos solamente metano y etano, pero principalmente metano. O sea, miren la composición, es prácticamente todo metano. ¿Ok? A eso le llamamos gas seco, o sea, es puro gas, ¿no? Cuando ya tenemos un contenido de C3 más o menos importante, ya podemos decir de que tenemos un gas húmedo, porque ya se justifica separarlo. El C3 tiene un valor, porque el C3 y el C4 son los que forman el GLP, el que conocemos como el gas de balones, ¿no? Entonces, el gas húmedo ya tiene un valor comercial. Buenas noches. Buenas noches. ¿Okay?
gas con condensados es un gas parecido al de camisea, que ya tiene, siempre sigue siendo gas, ¿no? Siempre sigue siendo gas, pero ya el contenido de líquidos es importante. Ya no solamente tiene GLP, sino que además tiene otros líquidos más pesados, que son gasolinas o pueden ser diésel. ¿Okay? Y luego tenemos ya cuando encontramos petróleo, ya no es gas. O sea, ya el petróleo tiene un componente de gas siempre el petróleo va a tener gas y el gas va a tener petróleo, o sea, nunca van a estar separados, ¿no? O sea, es difícil encontrarlos separados. ¿Okay? Y entonces ya tenemos más líquidos. Y luego viene el petróleo negro, ¿no? El petróleo negro es el que todo el mundo anda buscando, ¿no? ¿Okay? Entonces eso es un poco la práctica. Ahora, ¿qué es el petróleo propiamente dicho? El petróleo es una fuente de energía no renovable formada por compuestos químicos, en su mayoría compuestos de carbono. ¿Okay? Eso es el petróleo. El petróleo no es un solo producto, es una mezcla de muchos hidrocarburos, de muchos compuestos que tienen formación de carbono e hidrógeno. ¿Okay? Ahora, está de moda hablar. Y estas son las cosas que quiero mencionar, que son más prácticas que teóricas. Hoy día hablamos mucho de que en el Perú hay crudos pesados, ¿no? Entonces, el hecho de que un crudo sea pesado o sea liviano, te lo da la densidad del crudo, ¿okay? Y la densidad del crudo se mide internacionalmente de acuerdo a esta medida que se llama grados API, ¿no? Entonces, contra mayor es el grado API, más liviano es el petróleo, o sea, tiene más, volvemos acá, esto de aquí, C4, C5, C6, C7, todos estos son livianos, ¿ok? C8, C9 todavía siguen siendo gasolinas, diésel, ¿ok? Todo lo demás con mucho más carbonos, esos ya son productos negros. Y entonces como tienen mayor cadena de hidrocarburos, o sea, es una cadena con más carbonos, entonces también son más pesados. Y como son más pesados, entonces van a tener una densidad mayor y se van a clasificar más o menos de acuerdo a la densidad en crudos extrapesados, crudos pesados, crudos medianos, crudos ligeros y crudos superligeros. ¿Ok? Esa es una clasificación internacional. API es el American Petroleum Institute, es la entidad que rige todos estos temas técnicos de petróleo. ¿Okay? Estoy yendo muy rápido porque me dijeron que ya vieron, ¿no? O sea, para los que recién llegan. ¿Qué cosa es el gas natural? Ahora que nosotros andamos pensando en el gas natural. El gas natural es fundamentalmente metano. ¿Ok? Hemos visto que cuando encontramos un yacimiento de gas seco, ¿qué encontramos? En el 98% es metano. ¿Ok? El etano también es gas. ¿Ok? Pero el etano puede utilizarse, puede separarse y puede industrializarse para hacer la famosa petroquímica de etano. ¿Ok? Pero tiene que haber una cantidad importante de etano para justificar eso. ¿Okay? Si hay poco etano, entonces el gas natural normalmente es una mezcla de metano y etano. ¿Ok? Entonces, aquí en el Perú tenemos el gas de camisea que tiene 90% de metano y 10% de etano, ¿no?
Por eso es que se critica mucho que nosotros tenemos un tremendo contenido de etano que estamos quemando como si fuera metano. Y deberíamos de poder industrializarlo y poder hacerlo. Pero hacer petroquímica tiene otro tipo de complejidades. No es tan sencillo como solo separarlo y hacer una planta, ¿no? Hay una serie de temas adicionales que justamente están relacionados con la parte económica. Sí. Una consulta. ¿Y a partir de qué porcentaje se considera, digamos, justificable para extraer el... Normalmente 4%, 4, 5% ya puedes sacarlo. ¿Okay? Ya vale la pena. Pero no solamente es el porcentaje, sino que viene acompañado de los otros temas, que es dónde está el etano. O sea, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos para poder hacer petroquímica es que el gas lo tenemos metido en el centro de la selva, ¿no? Entonces transportarlo hasta la costa le quita competitividad. Cuando nosotros tenemos en Estados Unidos que el etano está en el llano y a pocos kilómetros de un puerto y de centros petroquímicos, entonces ahí es donde genera la desventaja. Por eso es que se cayeron los proyectos de petroquímica. Claro, los proyectos de petroquímica se caen básicamente por el tema del share. Así es. ¿Ok? Entonces, el GLP es lo que les decían antes, es C3 y C4, ¿ok? Y esto sí es importante, sí es importante saberlo porque el público en general muchas veces no entiende de que el gas de balones no es el gas natural, ¿no? Entonces, si ustedes ya están metidos en el negocio de los hidrocarburos, tienen que tener totalmente claro de que el gas natural es un gas que es metano y etano, que para poder convertirlo y envasarlo, tenemos que bajarle la temperatura a menos 160 grados centígrados, con procesos súper complejos, ¿ok? Mientras que el propano y el butano, yo con un poquito de presión ya lo meto en un balón, ¿ok? ¿Por qué? Otra vez, propano tiene 3 carbonos y el butano 4 carbonos. Entonces son gases igual, porque a temperatura ambiente y a presión atmosférica son gas. Pero yo le pongo un poquito de presión y ya lo puedo volver líquido y lo meto en un balón. Y entonces por eso es que en el balón uno lo mueve y parece líquido, ¿no? Parece líquido. Es que no parece líquido, es líquido. ¿No? Todo el mundo dice, sí, oye, sí, ahí hay gas, le han metido agua, ¿no? O sea, es gas, solamente que está líquido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo abro la válvula, lo que estoy haciendo es dejando que salga a la atmósfera. Y en la atmósfera es gas. Entonces, la presión, como está con bastante presión el balón, sale así. Y sale, ¿qué es lo que sale? Sale el gas, ¿ok? No sale el líquido, porque cuando yo tengo es como si tuviera un globo, ¿no? Es como si tuviera un globo. Entonces yo lo tengo cerrado, yo abro, se ve el aire, ¿no? Es lo mismo, ¿ok? Entonces esto sí es importante. GLP es GLP, es gas, por eso se llama gas licuado de petróleo. Es gas, pero lo hemos licuado, lo hemos licuefactado, es la palabra correcta, ¿no? Lo hemos vuelto líquido. ¿Y cómo? Con un poquito de presión nada más, ¿no? No es una gran presión tampoco, ¿ok? Entonces, ese concepto es importante. Este otro concepto también, o sea, yo estoy hablando rápido. Si estoy yendo muy rápido porque hay un concepto que no lo vieron, yo estoy suponiendo que esto ya lo vieron, ¿ok? O sea, porque ya vieron la parte introductoria. Entonces, si no lo vieron, me avisan y lo conversamos un poquito más. El gas tiene dos orígenes, ¿ok? Puede ser lo que se llama gas asociado o gas no asociado. Cuando decimos que es asociado es porque está asociado a petróleo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso?
que lo que yo encontré es un pozo que tiene mucho petróleo. Pero ese petróleo, igual, debajo de la tierra está a presión. Y está a presión y está acompañado de gases. ¿De qué gases? Propano, metano, etano, o sea, los mismos gases que hemos visto, solo que en poca cantidad, ¿ok? En poca cantidad, porque lo grueso son cadenas grandes, por eso es un petróleo, no es un gas, pero hay gas. Entonces, a ese gas que está con el petróleo se le llama gas asociado. Cuando lo que encuentro es gas y no líquidos, o te encuentro un contenido de líquidos muy pequeño, entonces a eso se le llama gas no asociado. Y a los líquidos, como en esta oportunidad es poquito líquido, se le llama condensados o líquidos del gas natural. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de qué cosa es lo que realmente encuentro, ¿no? Si yo encontré petróleo, el petróleo tiene gas. Y si yo encontré gas y tiene líquidos, entonces uno es asociado y el otro es no asociado. ¿Ok? Bien, acá hay otras características que estábamos hablando antes. El gas también se clasifica por su composición, ¿no? Gas dulce, gas amargo, gas húmedo, gas seco, ¿no? Puede ser asociado, puede ser no asociado, ¿no? ¿Y qué cosa le da el amargo o el dulce, ¿no? O sea, el dulce no es porque tiene sabor a azúcar, ¿no? Es porque no tiene azufre. Entonces, si tiene muy poquito azufre, se le llama gas dulce, ¿ok? Si tiene mucho azufre, es amargo. ¿Ok? Igual con la composición de etano, lo que hablábamos, gas seco es menos de 10%, mayor de 10% es húmedo. ¿Ok? Entonces, esas son otras clasificaciones. Ahora, esto es otra cosa que induce a error, ¿no? Porque entre gas y GLP ya sabemos lo que son dos gases diferentes. Uno es propano, butano, el otro es metano, etano. ¿Okay? Pero el gas natural, y eso lo vemos hoy día, normalmente lo trasladamos, está en estado gaseoso y lo trasladamos por ducto. ¿Okay? El gas natural comprimido, ¿qué cosa es? Así como el GLP, al propano y al butano, yo le pongo presión, se vuelve líquido y lo meto en un balón. ¿Ok? Al gas natural yo también le puedo meter presión, pero por más presión que le meta no se vuelve líquido. ¿Ok? No se vuelve líquido. Pero ¿qué cosa sí logro? Logro que en un envase regular yo puedo meter mucha cantidad de gas, ¿no? Entonces, yo en un tanque puedo meter gas natural con mucha presión y por eso se llama comprimido, ¿ok? Entonces, ese gas natural comprimido sigue en estado gaseoso, pero está a una presión muy alta, ¿ok? Y entonces lo meto en camioncitos, ¿no? Este es un tipo de camión, hay otros camiones de tubos, ¿no? Hay de tubos verticales, de tubos horizontales, hay diferentes tipos de camiones. Entonces yo puedo transportar una cantidad importante de gas, ¿no? A través de estos camiones, ¿no? Claro. La otra forma en cómo encuentro el gas natural es licuado, ¿ok? Es decir, ya yo lo pongo líquido, pero en el caso del gas natural no lo hago con presión, lo que hago es enfriarlo, ¿ok? Al enfriamiento del gas natural, estos procesos se le llaman procesos criogénicos. Criogénicos viene de muy bajas temperaturas. El origen de la palabra criogénico es que
todo lo que sea criogénico es porque se le baja la temperatura muchísimo. Entonces, al gas natural se le baja la temperatura a menos 165 grados centígrados. A esa temperatura, el gas se vuelve líquido. Así como el agua se vuelve sólido, o sea, el agua se vuelve líquido a 100 grados. O sea, yo tengo vapor, ¿no? Yo tengo vapor y luego eso se enfría y se convierte en líquido. Luego lo enfrío y lo convierto en sólido, ¿cierto? Esos son los estados de la materia, ¿ok? Al gas, para volverlo líquido, yo tengo que bajarle la temperatura hasta menos 165 grados centígrados, ¿ok? Entonces ahí sí yo logro poner el gas en estado líquido y lo puedo transportar en buques. ¿Ok? Más o menos la cantidad de gas que yo puedo, digamos, cuando yo tengo una cantidad de gas acá, por ejemplo, si tuviera toda esta habitación lleno de gas natural en estado gaseoso, yo ese volumen lo puedo reducir para meterlo en líquido y lo reduzco 600 veces. ¿Ok? Esa es la capacidad de reducción de volumen que hay por convertirlo de gas a líquido. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Por qué el GNL se considera como commodity? ¿Por qué el GNL se considera como commodity? ¿Todos saben qué cosa es un commodity? Ya, vamos a comenzar por ahí, por eso pregunto. ¿Qué cosa es un commodity? Un commodity es un producto que se conoce como producto indiferenciado. ¿Ok? Quiere decir de que no tiene diferencia uno con otro. ¿Ok? Cuando yo vendo cobre, ¿no? Nosotros somos país exportador de cobre. El cobre que se produce en hilo, en la refinería de cobre, es cobre electrolítico, es cobre 99.99%. ¿Ok? Entonces, el cobre es cobre aquí, en la China y en la Conchinchina. ¿Ok? Es cobre 99.99%. Entonces, no hay ninguna diferencia entre el cobre que producimos nosotros y el cobre que se produce en Chile, y el cobre que se produce en Australia, y el cobre que se produce en China. ¿Ok? Entonces, en el mercado internacional se mueve, y a eso se le llama un commodity. Se comercializa como un commodity. Es decir, no tiene ninguna diferencia uno de otro. Y la desventaja que tiene el ser un commodity es que, como no hay diferencia, el que pone el precio es el cliente, es el mercado, y básicamente en función de oferta y demanda. Entonces, si hay mucho cobre, y hay poca demanda, entonces el precio baja. Si la demanda comienza a subir, entonces el precio sube. Y el GNL, desde el momento en que ya es posible de subirlo en un barco, ¿ok? Y es posible comercializarlo en el mundo, el GNL, no importa de dónde sea, el GNL siempre es metano puro, normalmente. ¿Ok? Y además, como el precio de venta es por energía y no por volumen, si hubiera alguna diferencia, tú vendes energía. Entonces, se ha convertido en un commodity que se comercia igual que el cobre, igual que el oro, igual que el petróleo, además. ¿No? Eso antes no se podía hacer porque los procesos de licuefacción eran muy limitados, ¿no? Hoy día hay mucho más. Entonces, hoy día, digamos que ya el comercio internacional de gas natural licuado se ha extendido a todo el mundo, y tú puedes vender. Es más,
cada vez hay más plantas y cada vez hay más consumo. ¿Ok? Antes, hasta hace muy poquitos años, si yo quería hacer una planta de GNL, yo tenía que ponerme de acuerdo contigo para que tú me compres el GNL. Adelante. ¿Ok? Entonces, si tú me compras el GNL, entonces ya yo me aseguro que hay alguien que me lo compra. Porque como no había un comercio fluido de GNL, entonces yo necesitaba que alguien me compre antes de yo invertir. Que eso fue lo que pasó con la planta de Melchorita. ¿Qué hizo Melchorita? Antes de montar la planta, se fue a México y le dijo, ¿me compras el gas? Ya, te compro, negociaron, se arregló una fórmula de precios, bla, 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 y con un contrato en el cual el 70% de la producción de Melchorita tenía que ir a México. Entonces ya, si yo ya tengo 70% de mis ventas aseguradas, entonces ya yo me puedo meter a hacer la inversión. Pero en ese tiempo no funcionaba como commodity, necesitaba de alguien que me ayude a cerrar mi negocio. ¿Me entiendes? Hoy día ya eso está cambiando. Cada vez la venta spot, que se le llama, o sea, la venta libre de GNL cada vez es mayor. Digamos que va por el lado que se comercializa a nivel mundial. Libremente. Libremente significa sin contratos, ¿no? Oferta y demanda, nada más. Pero entre las partes hay un contrato. No, no necesariamente. O sea, yo cargo un barco y digo, ¿quién quiere? Levantan la mano y digo, ya, ¿cuánto? Y negociamos el precio y cerramos. ¿Ok? Lo que no sucede con el GNC. Lo que no sucede con el GNC, porque el GNC tengo que venderlo internamente, se mueve En un país. Sí, es interno, las distancias no te permiten alejarte mucho, ¿no? Esa es la ventaja del licuado. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok. Esto es lo que quería, esto podríamos haberlo dicho un poquito antes, ¿ok? Para que se entienda mejor lo del commodity, ¿no? En petróleo, pero especialmente en gas, ¿no? En petróleo la venta de los productos se hace por volumen, ¿ok? Y la unidad de volumen a través de la que se comercializan los líquidos es el barril. El barril de petróleo equivale a 42 galones. ¿Ok? Un barril de petróleo equivale a 42 galones, ¿no? Y a partir de esa unidad, el barril de cualquier cosa tiene 42 galones, ¿no? Un barril de diésel, un barril de gasolina, y siempre el precio es un precio por barril. ¿Ok? El gas natural, como es gas, es mucho más difícil de medir por volumen. Efectivamente existen métodos para medir el volumen, pero el volumen de un gas varía dependiendo de la presión y de la temperatura a la que se encuentra. ¿Ok? Entonces, el gas ocupa un volumen diferente según cada presión y cada temperatura. Entonces, la comercialización del gas no se hace por volumen, a pesar de que se mide el volumen. La comercialización del gas se hace por la capacidad de energía que tiene, su capacidad calorífica, ¿ok? Entonces, la energía se mide en unidades, lo más comercial son los millones de BTU, que son British Thermal Unit, unidad de medida de calor. ¿Ok? Entonces, mientras se habla de reservas, de producción y hasta en el transporte, se habla de volúmenes. ¿Ok? En el caso del gas. ¿Ok? Pero como dice acá, se confunde más cuando tienes que estar metiéndole variables de presión y temperatura y a veces tienes líquidos. O sea, es un tema que es un poco complejo. Entonces,
En general la mejor manera de medir el gas es a través de la energía que puede proporcionar. Estas son las unidades de energía, como les decía, esto para que lo tengan ya, porque les van a entregar las copias de esto. La British Thermal Unit es la cantidad necesaria, esta es la definición teórica de lo que es un British Thermal Unit, es la cantidad de calor que se necesita para incrementar la temperatura de una libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Son unidades inglesas. ¿Okay? Y la caloría es la cantidad necesaria para incrementar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. ¿Okay? Esta es la equivalencia entre ambos. Y el poder calorífico típico de un gas. ¿Okay? 1034 pies cúbicos es aproximadamente 1 millón de BTUs, ¿no? Pero obviamente eso puede cambiar en función de la calidad del gas, ¿no? Hemos visto que el gas puede tener más o menos etano, entonces eso puede cambiar un poco. ¿Okay? Estas unidades no vamos a revisarlas, esto es solamente para que las tengan y en algún momento que necesiten ya saben dónde encontrarlas más rápido, salvo que tengan su Google a la mano, que también tiene un cambiador de unidades bastante rápido. ¿Okay? Estas son las unidades de gas natural, ¿no? Siempre nos hablan de los trillones de pies cúbicos, ¿no? Los TCFs de reservas que tenemos, ¿no? Los TCFs son trillones de pies cúbicos, eso está en castellano. El TCF es Trillion Cubic Feet, ¿no? Por eso se habla de TCFs, ¿no? Cuando hablamos de que el lote 88 tiene 10.8 TCFs, son trillones de pies cúbicos. ¿Okay? Acá está el TCF. ¿Okay? En algunos lados se usan los metros cúbicos.